Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Queríamos en el programa de hoy detenernos en un tema que o no se habla o se habla mucho y para nada, que es el tema de la pequeña y mediana empresa, la atracción que hace eso no solo en la economía general, sino también en la economía doméstica y en la economía de las poblaciones, las urbanas y las más lejanas. Consideran muchos, un ataque muy fuerte contra este modelo de negocios y de eso vamos a estar conversando en el día de hoy. ¿Cuándo? Ahora en un ratito nomás. Compartimos nuestros anunciantes y empezamos. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Como dijimos en la apertura del programa, el tema pymes, que suele ser bastante abandonado en la discusión pública, pero que es imprescindible y sobre todo en los tiempos que corren. Por eso, el invitado del día de hoy es Federico Martelli, es director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, CEPREB. Federico, gracias por venir esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, una voz muy interesante para escuchar, querido Walter, en esta dinámica que tenemos en el programa de, bueno, atender lo desatendido. Y las pymes, vaya que necesitan atención. Sobre todo porque son la base de la economía, ¿no? Es el principal empleador que tiene la economía argentina. La pyme es el motor, ¿no? Cuando las pymes no están en buenas condiciones, sufre la economía, sufre el empleo, sufre la sociedad. Federico nos contaba antes de que comenzara el programa que, bueno, recorre el país por su actividad privada también y por su actividad política, de la cual hablaremos en un ratito. Ahora, Federico, lo que le preguntamos a todos los invitados es, ¿qué ves en la Argentina por la que caminás? Yo veo mucha angustia del sector productivo y de los trabajadores porque no existe un programa económico consistente con los objetivos de desarrollo federal, de desarrollo regional y de desarrollo estratégico de la Argentina. Vos sabés que el 80% del PBI se explica en nuestro país por el mercado interno y gran parte de eso se explica por el trabajo que generan las pymes, que muchas veces son parte de la cadena de valor de las grandes empresas, en otros son parte del sistema de producción y consumo local en sus regiones y en otros casos producen para el mercado externo. Cuando yo hablo de un programa consistente, hablo de un programa que permita sostener el consumo del mercado interno, pero que a la vez genere las condiciones para tener inversión y mediante esa inversión innovación que nos permita ir a disputar mercados externos, porque como vos sabés, la Argentina necesita exportar mucho más para poder desarrollar su economía y elevar la productividad general de su economía y por ende elevar el PBI per cápita. Mientras nosotros tengamos un PBI per cápita estancado hace 10 o 15 años, es muy difícil resolver los problemas que queremos resolver. ¿Qué queremos resolver? Que los trabajadores tengan un buen salario que les permita vivir dignamente, que el Estado pueda captar vía impuestos la renta para dar servicios de calidad que hoy no tenemos y que el sector privado pueda acumular capital para reinvertir. Esas condiciones hoy no están. Y veníamos mal, pero recorriendo el país lo que te das cuenta es que en los últimos meses las cosas están peor. 70% de inflación en los últimos 3 meses, 60% de pobreza,
destrucción del salario real, destrucción de las jubilaciones. Es decir, un panorama no muy bueno para las economías regionales y para el sector del trabajo. Sí, además esas pymes que tienen trabajadores, ¿no? Ni más ni menos como insumo principal. Walter. Sí, entre las formas de cambiar la realidad está la posibilidad de legislar, ¿no? de establecer nuevas condiciones. Se planteó en el inicio de la gestión de Javier Milei avanzar con un gran paquete de reformas que fue la denominada Ley Ómnibus, que cayó en su primer intento, y ahora se está hablando de la posibilidad de presentar una nueva versión. ¿Cómo ves esa alternativa y qué se debería cambiar respecto de lo que fue ese primer intento de ley ómnibus que tanto malestar generó, sobre todo, ¿no?, en los sectores pymes y en el interior del país? Me refiero específicamente al sector que representás, ¿no?, el de los biocombustibles. Sí, para el sector de los biocombustibles fue una tranquilidad que la ley ómnibus no haya avanzado. Esa ley mandaba a la quiebra al conjunto de las empresas pymes productoras de biocombustibles, especialmente a las de biodiesel y especialmente a las de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. Una vez superado ese momento, nosotros logramos tener contacto con la Secretaría de Energía, poder discutir, poder expresar nuestro punto de vista, y entendemos que en la nueva ley no basta del tema biocombustibles y va a seguir vigente la 27640, que es la ley que rige actualmente el funcionamiento del mercado de los biocombustibles. Gracias a que no se aprobó la ley y a que sigue vigente la ley anterior, las 27 empresas productoras de biodiesel de la Argentina están produciendo y están vendiendo. Entonces, partimos de una idea muy sencilla, que yo se la digo a todos por igual, bloques oficialistas, opositores, Poder Ejecutivo: no hagamos leyes que perjudican a los que producen y a los que trabajan. Podemos discutir cómo mejorar el régimen, el de biocombustibles y cualquier otro régimen en la Argentina, con una premisa: hay que legislar para aumentar el volumen de producción, para aumentar la productividad general de la economía, para generar más puestos de trabajo, para agrandar la cadena de valor, para ir hacia adelante en el aprovechamiento de los avances tecnológicos, que en este sector son extraordinarios. Lo que es la nanotecnología y la biotecnología está generando una revolución que pone a los biocombustibles en la frontera tecnológica. Y digo biocombustibles y bioinsumos derivados, como la glicerina, monopropilenglicol y otros, que se producen y se exportan. Y viene la nueva biolegalidad a nivel global. Para entrar a la Unión Europea va a haber que tener trazabilidad de la huella de carbono y van a tener preferencia aquellos productos basados en bioinsumos. Y la Argentina es líder a nivel global por las características de sus recursos humanos, por las características de su suelo y por la investigación y la experiencia adquirida. Aprovechemos eso. Entonces, no hagamos leyes que perjudican a los que producen. Y si nos ponemos de acuerdo en eso, seguramente podamos avanzar en un montón de discusiones. Ahora, Federico, yo te escucho, digo, nos hemos cansado de los discursos que abogaban por una Argentina moderna, desarrollada, sobre todo por una Argentina que abandone el monocultivo, digamos, como única fuente de ingresos y que justamente aproveche el agro para modernizarlo y convertirlo en negocios, sí, pero sobre todo en fuentes de trabajo. ¿Por qué la resistencia de esta ley, o ahora frustrada, contra ustedes, contra las empresas del sector, que claramente ofrecen trabajo, son modernas y pueden crecer, como vos bien lo decías, hasta límites hoy inimaginables? ¿Dónde está la...? Mira, yo no sé si había un desconocimiento del sector o si había una intención de concentrar la producción y comercialización de biocombustibles en pocas manos, porque en definitiva, si avanzaba la ley ómnibus, el negocio de los biocombustibles iba a quedar en 6 o 7 empresas multinacionales, claro, ¿no?, que son las grandes exportadoras de oleaginosas. No iba a dejar de ser negocio. No, iban a pasar a otras manos. Iba a concentrarse en pocas manos. Que en definitiva esas compañías cerealeras son parte del negocio, porque son las que proveen de aceite de soja a las compañías pyme que hacen el biodiesel. O sea, esta es una cadena de valor, donde no deberíamos encontrar falsas contradicciones entre las pymes y las grandes aceiteras, porque en definitiva somos socios y las grandes aceiteras juegan un papel estratégico importantísimo para la Argentina. Vos sabés que la Argentina es el principal exportador de harina de soja y de aceite de soja del mundo. Es decir, el complejo cerealero y oleaginoso argentino es extraordinario. Ahora, el Estado tiene que intervenir para fijar reglas de juego,
para promover el diálogo, para articular intereses y que todos podamos producir, ponernos de acuerdo, porque como es importante una gran cerealera en el puerto de Santa Fe, también es importante una pequeña pyme de biodiesel en Deró, en Saladillo o en Catriló, en La Pampa, porque ahí por ahí genera 30, 40 puestos de trabajo. Ahora, son puestos de trabajo de alto valor agregado, que cobran 4 veces el salario mínimo vital y móvil, que están en blanco, que consumen en su pueblo, que permite la erradicación de profesionales jóvenes y evita la migración hacia las grandes ciudades. O sea, una pyme industrial en un pueblo chico es vida para ese pueblo. Entonces, la política pública no es solo maximizar renta o solo ver cómo se favorecen los negocios para algunos. La política pública es pensar en desarrollo federal e integral de la Argentina. Cuando usted escuche que el pez grande se come al pez chico y le parezca hasta gracioso, sepa que estamos hablando de esto que dice Federico. Sí, sobre todo de la actividad que genera una industria en un determinado lugar en el interior del país, ¿no? En un pueblo, en una ciudad. Sí, su valor para afianzar territorio, población. Exactamente, cómo derrama, ¿no? Cultura. Esa actividad dentro de un pueblo. Y me quedé con este tema porque cuando uno piensa en biocombustible, lo primero que asocia es el maíz, ¿no? El bioetanol. Justamente en estos días que estamos preocupados porque hay una plaga que está complicando el maíz y que puede encarecer el precio, ¿no? Porque se puede caer la cosecha. Pero mencionaste la soja también. ¿De dónde se produce el biocombustible aquí en Argentina para que la gente pueda entender un poquito más? Sí, hay dos tipos de biocombustible. Está el bioetanol, que se mezcla con las naftas de origen de hidrocarburos, y está el biodiesel, que se mezcla con el diésel de origen de hidrocarburos. Ajá. El bioetanol se produce a partir de dos bioinsumos básicos, que son el maíz y la caña de azúcar. Sí. Por eso tenemos que Santa Fe y Córdoba son grandes productores de bioetanol de origen de maíz. En cambio, Tucumán, Jujuy y Salta son grandes productores de bioetanol de origen de caña de azúcar. Ambos sectores tienen una participación pareja en el mercado. Por otro lado está el biodiesel, que se produce a partir del aceite de soja. Todo el biodiesel para el consumo local en la Argentina se produce en la provincia de Buenos Aires, que tiene alrededor del 40% de la producción, en la provincia de Santa Fe, que tiene alrededor del 35% de la producción, y después están la provincia de Entre Ríos con 3 plantas, la provincia de La Pampa con 2 plantas y la provincia de San Luis. Por eso, entre todas vos tenés 10 provincias productoras de biocombustibles. Y para algunas muy importantes. Es decir, por ejemplo, te voy a poner el caso de Entre Ríos. No tiene ni pozos petroleros ni refinerías. Sin embargo, podemos decir que Entre Ríos produce combustible porque tiene sus plantas de biocombustibles. ¿Que compiten con los combustibles de origen de hidrocarburo? No compiten, son complementarios. Claro. Te voy a dar un dato importantísimo. La Argentina tiene un déficit crónico de producción de diésel, ¿sí? La Argentina, por ende, todos los años tiene que importar muchas toneladas de diésel. ¿Esto está por resolverse? No. No hay ninguna refinería que tenga en carpeta, no hay ninguna petrolera que tenga en carpeta construir una nueva refinería. Por ende, durante los próximos 15, 20 años, la Argentina va a seguir importando diésel. Bueno, en eso se nos van muchas divisas. En eso también estamos rehenes de los vaivenes de los precios internacionales. Parte de ese diésel que se importa se puede reemplazar por el aumento de producción de biodiesel. O sea que son industrias complementarias, no antagónicas, que también tiene un rol el cuidado del medio ambiente. Es decir, el biodiesel emite menos gramos, menos partes por millón de partículas de carbono que el diésel de origen de hidrocarburos. Y además es renovable porque parte de la emisión que genera se reabsorbe en los cultivos necesarios para volver a producirlo. Es decir, el biocombustible está en la confluencia entre el campo y la energía. Fíjate que son dos sectores que van a ser estratégicos para la recuperación de la Argentina en los próximos 10 años. Campo y energía son dos rubros de los más competitivos. Biocombustible es el punto de encuentro de los dos. Fíjate lo importante que es. Por eso es importante también que la gente conozca la importancia de los biocombustibles y de los bioinsumos hoy, pero sobre todo en las décadas que vienen. Claro. Federico, por este tema quería preguntarte yo, a propósito, viste que se discute mucho, si lo sabremos, el rol del Estado, la presencia del Estado en la vida cotidiana y económica de un país. En la Argentina, ¿cómo ha acompañado el Estado, si es que lo acompañó, estos desarrollos? Porque me imagino que no es cuestión de que alguien diga quiero hacer una planta de biocombustible y mágicamente ocurra. No, el Estado juega un papel fundamental, primero en la formación de los recursos humanos. Es
Gran parte de los recursos humanos, científicos, tecnológicos se han formado en instituciones públicas. Después construyendo leyes que promueven. La ley 27640, que es la vigente, que es la continuadora de la ley anterior del año 2006, permitió el nacimiento del conjunto de las industrias pymes de biodiesel. Es decir, el Estado dijo, el corte va a ser obligatorio, es decir, es obligatorio mezclar los combustibles de origen de hidrocarburos con biocombustibles. Entonces las petroleras están obligadas a comprar biocombustibles. Y les dijo a las empresas pymes, vayan y radíquense en el interior del país para desarrollar las economías regionales y promover el federalismo. Entonces, mediante una ley se creó el complejo PYME de biocombustibles en la Argentina. Y después el Estado tiene instituciones como el CONICET, que desarrolla avances permanentes que motorizan la productividad del campo, ¿sí? El Estado tiene instituciones de desarrollo científico-tecnológico vinculados, por ejemplo, a la tecnología satelital y al desarrollo de aplicaciones, que le han dado un salto enorme en productividad al campo. Pero no es solo el Estado, también es fundamental el rol del sector privado. O sea, es que las empresas agroindustriales argentinas son de las más competitivas del mundo. Y la verdad que cuando uno recorre la zona núcleo, uno ve cómo se invierte, cómo se genera valor, cómo se forman los profesionales, cómo los empresarios están todo el tiempo viendo cómo mejorar la producción, qué innovación le pueden poner a un equipo agroindustrial, qué innovación le pueden poner al suelo, qué innovación, qué combinación de factores pueden elegir para aumentar la productividad del campo. Y esa misma tradición, mirá, es valorada en todo el mundo, esa tradición argentina de buscarle la vuelta para hacer mejor las cosas. Esa misma tradición de encontrarle la vuelta para aumentar la productividad se trasladó en la industria del biocombustible. Es decir, es muy competitiva. Por ende, yo creo que es fundamental que veamos el desarrollo económico como una articulación virtuosa entre Estado y mercado. Yo creo que venimos de un modelo para el cual la mayor responsabilidad en torno al desarrollo económico estaba en el Estado. Y en el cual se veía que parte de los problemas, o gran parte de los problemas de la Argentina, eran culpa del sector privado y del mercado. Y dimos vuelta a 180 grados y pasamos a un modelo completamente inverso, en el cual cree que la única solución a los problemas está en el sector privado y que el Estado es un estorbo, una molestia o calificativos más desagradables como los que se han usado. Me parece absurdo pasar de un modelo a otro sin escalas. Creo que tenemos que madurar y discutir cómo se construye una articulación virtuosa entre Estado y mercado, cómo entendemos que la inversión y la innovación son los motores del desarrollo, que el Estado tiene que fijar reglas de juego, pero tiene que permitir que se exprese en el máximo potencial la creatividad del sector privado. Tiene que ser un aliado con el sector privado a la hora de definir políticas macroeconómicas, estabilidad del tipo de cambio. ¿Hace cuánto que no tenemos estabilidad del tipo de cambio? Estabilidad de las condiciones macroeconómicas, de la inflación, del valor de la energía, del acceso a las divisas para importar, de las condiciones impositivas frente a la exportación. En los últimos años hemos tenido retenciones a la exportación, se sacan las retenciones a la exportación, se vuelven a poner retenciones a la exportación, se pone el impuesto país, se saca el impuesto país, se sube el impuesto país. La energía no vale nada, entonces te apalancás en eso para ser competitivo. De repente la energía es carísima, entonces te vas a la quiebra por el factor energético. Entonces, es muy difícil pensar una industria a 20 años cuando ninguna de estas variables está clara, ¿no? Aún así los empresarios argentinos han sobrevivido, aún así generan valor, así que yo tengo muchísima esperanza de que podamos equilibrar un modelo de desarrollo que nos dé sostenibilidad en el tiempo y que permita salir de esta situación en la cual hace 15 años que no crecemos. Hace 15 años que no generamos empleo en el sector privado, hace 15 años que los salarios están estancados, los salarios de la economía registrada o están estancados o disminuyen, que tenemos alta inflación, bueno, y ni hablar de los últimos 3 meses, ¿no? 70% de inflación, destrucción de las jubilaciones, del salario real. Lo de ahora ya es directamente disparatado, pero no veníamos bien. Claro. Ya estábamos mal. Está claro. Ahora, si ustedes creen que hacer una pyme de biodiesel es un desafío complejo, imagínense modernizar el PJ, que es otra de las tareas que Federico se plantea. Sí, efectivamente, ¿no? Y te planteo, Federico, hay una autocrítica dentro del PJ para poder dar
ese paso de modernizar el partido, de poder salir de esos 15 años de los cuales formaron parte y proyectar, dar un plan de futuro, de mejora hacia la sociedad? No, lo que yo veo es todo lo contrario. Hay básicamente una voluntad de mantener el status quo, de no cambiar absolutamente nada, porque más allá de que las autoridades actuales del partido y el formato actual del partido ha conducido a una gran cantidad de derrotas, creo que les sirve a los que están para seguir ocupando los lugares de la oposición. Es decir, para seguir poniendo diputados, legisladores provinciales. Y evidentemente lo que está pasando es que primero se alejó la sociedad del peronismo y ahora se están alejando los militantes y los cuadros políticos, porque ven que el formato actual es prácticamente un negocio para unos pocos. Yo abogo para una renovación profunda, trabajo para una renovación profunda. Somos muchos los dirigentes en toda la Argentina que creemos que este cambio se tiene que dar, porque creo que la Argentina necesita un partido que exprese al sector de la producción y del trabajo y que exprese el desarrollo regional, el federalismo, la defensa de la soberanía, la defensa del interés estratégico, discusiones profundas sobre lo que viene en el mundo, sobre dónde apalancarse para tener un crecimiento sostenido que nos permita vivir bien. No es justo como viven los argentinos y creo que la política es la que tiene que dar la respuesta, ¿no? Y cada partido se posiciona desde un lugar. Yo creo que el peronismo tiene que volver a ser el partido de la producción y del trabajo. Hoy no lo es. No lo es y bueno, en las últimas elecciones lo vimos claro. Muchos de nuestros votantes históricos votaron otras fuerzas políticas y finalmente terminamos perdiendo un balotaje por 11 puntos. Cuando toda la bibliografía política lo que te dice es que los balotajes son parejos, que en todo el mundo, cuando llega el momento de la definición, las distancias se acortan. Acá no. Sufrimos un cachetazo muy grande. Creo que hay que discutir esto. Si no lo discutimos, bueno, las consecuencias van a ser una decadencia aún más profunda del peronismo. Y bueno, por supuesto que aún en esa decadencia, para algunos sigue siendo redituable, ¿no? Porque finalmente hacer un partido de oposición que se achica, a algunos les sigue permitiendo poner diputados en las listas. Tenemos muy poco tiempo, pero te quería hacer la última. ¿A dónde tiene que volver el PJ? Vos decís hay que volver. ¿A qué esencia, según tu criterio y tu mirada? ¿A qué estándar y sobre todo a qué actitud con la sociedad? Yo creo que el peronismo y las fuerzas del campo nacional tienen que volver a plantear cómo la Argentina recupera el crecimiento económico sostenido en el tiempo y ese crecimiento económico se traduce en grados mayores de inclusión social. Y esto que es un enunciado sencillo, crecimiento económico con inclusión social, requiere una propuesta política que plantee una justa articulación entre Estado y mercado, que plantee, como planteó Néstor Kirchner el día que asumió, que el Estado tiene que tener ordenadas sus variables, déficit fiscal, las cuentas generales del Estado, que tiene que apostar muy fuerte a la educación como motor del desarrollo. Estamos promediando una etapa, un siglo en el cual las naciones se fortalecen a partir de su materia gris, del desarrollo de sus cuadros técnicos científicos, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la biotecnología, del valor agregado. Es decir, creo que nosotros tenemos que discutir eso, tenemos que discutir una reforma laboral. La globalización está imponiendo cambios a nivel global y nosotros estamos aferrados a un formato de legislación laboral que sirve a medias para el 50% que está incluido. ¿Y qué pasa con el 50% que no está incluido? ¿Qué pasa con la economía de las plataformas? ¿Qué pasa con la negociación colectiva de los trabajadores de las economías de plataformas? Creo que tenemos que discutir muchísimas cosas. No se están discutiendo y me parece necesario comenzar a hacerlo. Gracias, Federico. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Claro que sí, Walter. Gracias también a vos. vos. También, Diego. Y gracias a los que estuvieron del otro lado. Será así todo sale bien hasta la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad.
Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.